Hola, hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en esta transmisión en vivo del Consejo de Salud Ocupacional y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya casi finalizando la campaña de salud mental. Recordemos que es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Muy importante, ha sido el lema de esta campaña que la OMS y la OPS ha definido para este 2024. Entenderlo, priorizarlo es fundamental. Durante toda esta semana hemos venido dando recomendaciones importantes y quiero recapitular con ustedes las acciones que realizamos el día lunes. Hablamos sobre los estigmas y cómo derribarlos. Hablamos sobre salud integral y la importancia que tiene la integralidad del ser humano para definitivamente tener una salud mental adecuada en nuestra vida diaria y en nuestro centro de trabajo. El día martes les trajimos a dos expertas del Instituto Nacional de Seguros. Nos hablaron sobre la póliza de riesgos y cómo se debe aplicar. Pero el gran mensaje de esa transmisión en vivo es: debemos de invertir en prevención y no previniendo o curando la enfermedad una vez que se ha desarrollado. Creo que el gran mensaje dentro de estas transmisiones en vivo es: a pesar de que tengamos alguna enfermedad o algún problema de salud mental tratado, atendido o medicado, podemos tener salud mental adecuada. Y el día de hoy les venimos complementando con un tema que muchísimos hemos escuchado en nuestros ambientes de trabajo: el acoso laboral. Desgraciadamente es un tema que por la dinámica de la sociedad, y no solamente en nuestro país, sino en muchos países a nivel mundial, se da este fenómeno. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo identificarlo? Bueno, para eso tenemos a la licenciada Nuri Sánchez Aragonés. La mayoría de ustedes la conocen y es la pionera y desarrolladora del tema de factores psicosociales en Costa Rica. Es la referente en este tema desde el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nuri Sánchez ha desarrollado toda una propuesta para el abordaje del acoso laboral, que es el tema del día de hoy. Ella nos va a explicar cómo identificarlo, conocerlo y saber cuándo es acoso laboral y cuándo no. Es fundamental, ya que este tema o este fenómeno es uno de los que más está afectando la salud mental de las personas trabajadoras. ¿De quién es responsabilidad controlarlo? Hablamos el día martes también del desarrollo de procedimientos o de programas para atender las diferentes situaciones relacionadas con los factores psicosociales o la salud mental. Bueno, el desarrollo de un protocolo para atender el tema del acoso laboral es fundamental. Hoy les traemos algunos recursos materiales que usted puede utilizar. Les vamos a hablar sobre la guía, pero aparte de eso, Nuri nos va a enseñar a conocer el acoso laboral, identificarlo, y de esta forma usted podrá tomar las medidas y desarrollar los protocolos necesarios en su empresa, en su centro de trabajo. ¿Para qué? Para evitarlo y de esta forma tener mejor ambiente de trabajo. Recuerden que el Consejo de Salud Ocupacional ha venido hablando durante muchísimo tiempo atrás sobre centros de trabajo seguros y saludables. Si usted quiere realizar alguna consulta sobre este tema, recuerde que lo puede hacer a través de la plataforma Zoom en el espacio de QR que aparece aquí abajo, y además lo puede hacer a través del Facebook CSO Costa Rica, que es el Facebook del Consejo de Salud Ocupacional. Aquí le estaremos atendiendo las consultas y estaremos resolviendo todas aquellas dudas que ustedes tengan sobre el tema. Solamente les solicitamos tratar de poner ahí como la preguntita lo más claro posible para poder resolvérsela de la forma más adecuada. Le quiero dar la bienvenida a Nuri Sánchez por acompañarnos en esta mañana. Doña Nuri, ¿cómo está? Muy bien, April. ¿Cansados después de 2 semanas de campaña de salud mental? Cansados, pero satisfechos. Muy satisfechos. Muy satisfechos. Qué bueno, ¿verdad? Agradecidos. Realmente la visita de los chilenos, el impulso que le ha dado al instrumento, quizás ahora al final de la transmisión podemos volver a repasar rápidamente y seguir motivando a la gente a que en el 2025 nos acompañe con este proyecto. Y en esta semana con todas las transmisiones en vivo, 600 personas conectadas el martes. Wow. Imagínense, Bastante. preocupadas por aprender, ocupadas por aprender cómo aplicar
la póliza de riesgos que tenemos con el INSS. Muchísima gente interesada en el tema. Salud mental es un tema que definitivamente a la gente le interesa y por eso hoy la tenemos a usted otra vez aquí hablándonos sobre un tema muy importante, acoso laboral. Es un tema que hemos visto y que tenemos ahí a la vuelta. ¿Qué pasa? Acoso. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es acoso, doña Nuri? Bueno, Edward, primero me dices que el día de ayer estuvo, el martes estuvo muy lleno de personas, claro. Y es porque esa es la inquietud. Claro. ¿Es o no es un riesgo laboral el verme afectado en mi salud mental? Okay. Y por eso es que es muy importante conocer los procedimientos y también identificar qué es un riesgo psicosocial en el trabajo. Y el acoso laboral es uno de los más importantes de los riesgos psicosociales en el trabajo que se están dando en la actualidad. Se puede decir que de esos casos que llegan a la clínica de salud mental, hay dos causas fundamentales: la sobreexigencia en el trabajo y el tema de violencia en el trabajo. Okay. Y dentro de la violencia en el trabajo, el acoso laboral. Okay. Pero es muy importante que lo podamos diferenciar de otras circunstancias. Okay. Doña Nu, disculpe, regáleme un segundo. 2 minutos de haber empezado la transmisión en vivo y tenemos saturado la plataforma Zoom. Queremos invitarlos a que si no se logró conectar por la plataforma Zoom, estamos en vivo en Facebook. De ahí nos puede conectar también y de ahí puede compartir esta charla, doña Nuri, que definitivamente a muchísima gente le interesa. Vea, 500 personas ya conectadas en el Zoom, es por eso que no los va a dejar ingresar, pero los invitamos a que nos acompañe a través de Facebook. Disculpe, adelante, doña Nuri. No, muchas gracias. Creo que es muy importante este tema porque a veces sentimos que estamos siendo acosados y no sabemos si realmente es acoso o si es violencia, porque cualquiera de las dos circunstancias se nos pueden confundir. Podemos decir que es una línea muy delgada la que nos diferencia del acoso laboral o lo que es la violencia en el trabajo. Veamos esta diapositiva para que podamos comprender que es esa línea tan delgada la que debemos nosotros poder diferenciarlo. Claro. El acoso laboral... Ya casi la tenemos ahí en producción. Sí, es una imagen simplemente, pero que nos dice que tenemos que aprender a identificar qué es un riesgo y qué no lo es. Okay. O qué es un riesgo de acoso laboral o cuál es un riesgo por violencia. Okay. Porque si yo no lo comprendo y las personas que deben referir esos casos a la aseguradora de riesgos tampoco lo comprenden, lo que van a ocasionar es una situación muy angustiosa para la persona que lo está viviendo. Claro. A tal sentido de que puedo estar en indefensión para mi atención a la salud, porque me dicen, ¿por qué se está sintiendo tan mal? Es por el trabajo, me mandan al INSS, ¿qué es lo que usted siente? Yo lo que siento es acoso laboral. Llega al INSS y le dicen, sí, pero eso no es acoso laboral, yo no lo comprendo muy bien, y las personas que lo tienen que referir tampoco lo comprenden y me rebotan nuevamente a otro servicio de salud, y estoy como en ese vaivén en donde no se atiende mi salud. Entonces es ahí donde la importancia de que podamos comprenderlo y diferenciarlo, que es a través de la siguiente diapositiva queremos hacer una comparación. No sé si se verá muy bien, pero poder comprender qué es acoso y cómo diferenciarlo de un acto de violencia. Okay. Es muy similar porque el acoso es parte de la violencia en el trabajo, pero el acoso tiene una característica fundamental. Es una forma de violencia psicológica, no es directa, es sutil, prácticamente está planificada por esa persona, mientras que
lo que se refiere a la violencia en el trabajo es algo más inmediato, ocurre sin mucha planificación. Es como cuando alguna persona tiene un mal carácter y ya sabemos que ese compañero o esa compañera tiene un mal carácter y provoca ese tipo de agresividad. En lo que es el acoso laboral está más relacionado con un ejercer poder. Por lo general lo ejerce una persona que tiene poder, pero no necesariamente jerárquico. Puede ser un poder por antigüedad en el puesto de trabajo, por nivel de conocimiento que yo tenga, incluso por una relación de género en donde se tiende a descalificar a alguna persona. Es decir, vamos a ir como concentrándonos en esta definición de acoso. Claro. Va dirigido a una sola víctima. Okay. ¿Qué quiere decir eso? El acoso es hacia una persona, no hacia varias. Nos han llegado a nosotros a decir, mire, es que llega un grupo de 20 personas al Ministerio de Trabajo y dicen, yo soy víctima de acoso. Ahí no es acoso, ahí posiblemente lo que sea es violencia, okay. Pero el acoso tiende a focalizarse hacia una sola persona, okay. Pero lo pueden ejercer varias personas, okay. Hacia esa persona. Okay. Y lo que buscan es disminuir la autoestima, disminuir la seguridad en sí mismo, minar las capacidades, aislar a esa persona, hacerla sentir de una forma menor, minimalizar la capacidad y las habilidades de esa persona, okay. Debilitarla. ¿Para qué? Antes se decía que era para que se fuera de ese lugar de trabajo. Ahora las investigaciones dicen no precisamente es para que la persona se vaya. A veces la persona que ejerce el acoso, la persona acosadora, disfruta ejecutando esas actividades y hoy lo va a tomar contra una persona y mañana contra otra. Okay. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, fundamentalmente, las características para ir definiendo el acoso se da en una relación laboral, tiene relación con el poder, uh-huh. Va dirigido hacia una persona, aunque puede ser que lo ejerzan varias personas, uh-huh. Okay. Y busca minar o destruir la autoestima de la persona. Okay. Mientras que la violencia puede ser un solo acto, que no quiere decir que no sea lesivo, puede ser un solo acto, puede ser que no esté planificada ni esté intencionada, sí daña el ambiente y sí genera temor y también daña las relaciones en el ambiente de trabajo, pero no es algo permanente. Okay. La diferencia del acoso es como estar ante un contaminante, cada acto va sutil, un día, otro día, otro día. Es como ir llenando la ollita. Como ir llenando la ollita y ir afectando a la persona. Ok, tal vez si ponemos otra vez la diapositiva, compañeros. Ok, entonces, conductas de acoso laboral. Creo que esta plantilla va a ser súper importante y no dudo que ahorita empiecen a decirnos que si la podemos compartir. Creo que es importante aclararlo o leerlo textualmente, doña Nuri, como usted lo ha puesto. Dice, conductas de acoso laboral planificadas e intencionales con objetivo. Ya usted nos explicó un poquitito esto. Después nos dice repetidas en el tiempo. O sea, no es solamente una vez. Tiene que ser continuo en el tiempo para que sea acoso laboral. Ahí me gustaría agregar algo. Claro. Antes la literatura decía, usted tiene que estar expuesto al acoso laboral al menos por 6 meses. Ahora esto ha variado, puede que sea en forma intensa durante un mes, puede que sea durante 6 meses, puede que sea durante un año. Ya esta variable de tiempo puede irse alargando o acortando. Okay. Lo que sí está claro es que la suma de una serie de actos violentos, porque al convertirse en un riesgo laboral es cuando la suma de una serie de eventos pueden
tener la probabilidad de que yo me enferme a consecuencia de una condición que se está dando en el trabajo. Por eso es que se diferencia. Ok, excelente. Muchas gracias, doña Nuri. Después nos dice, dirigidas a una sola víctima, ya usted nos explicó eso. Importante volver a recalcar que es dirigido a una sola, pero lo pueden ejercer varias en contra de esa persona, ¿verdad, trabajadora? O pueden haber varias víctimas. Pueden haber varias víctimas, pero en forma individual. Individual, sí. Esto no es para afectar a un grupo. Okay. Si es para afectar a un grupo, es un mal ambiente laboral, un ambiente violento, o una jefatura agresiva, o compañeros violentos, pero no acoso laboral. No acoso laboral, ok. Es sutil y discreta, o sea, no lo hacemos abiertamente, ¿verdad? Siempre hay como agachaditos, como escondidos, pero hacemos el acto. O sea, realmente creo que el gran problema que yo he logrado aprender de ustedes con el tema del acoso laboral es que no es tan fácil de identificar, porque no es que llegamos y yo ejerzo un maltrato en contra suyo públicamente. Vengo y me devuelvo y la agredo y le digo algo donde maltrate su integridad, donde esté un montón de gente y no me importa. Normalmente se ve en un ambiente muy privado, donde nadie se dé cuenta, muy calladito. ¿Es esa la forma de cómo funciona? Hay un experto español que queremos muchísimo, don Manuel Fidalgo, que vino al país, y él decía, es tan difícil para nosotros poder ahora captar los actos de violencia porque cada vez son más creativos. Claro. Le pongo un ejemplo. En un lugar de trabajo que estuve yo, era el silbido de un compañero hacia una compañera. Y en ese momento usted puede decir, alguien que esté silbando puede ser un acto de agresividad. Él ejercía el acoso con silbando y ya todos podíamos ir identificando cuando esa molestia de él hacia esa persona iba acentuándose, porque lo hacía en forma muy, muy frecuente. Pero como dice este señor, ahora puede ser cualquier cosa porque vamos evolucionando. Claro. Pero sí es una forma de violencia psicológica. Okay. Entonces no es directa, pero sí trata de hacerte sentir mal. Por ejemplo, el sentir que usted saluda y nadie te devuelve el saludo. El sentir que usted no es nadie. Usted entra a una habitación y usted percibe miradas o percibe que usted lo tienen invisibilizado. Y usted dice, qué raro. Porque ese es el problema. El acoso laboral va por etapas. Okay. Entonces usted al inicio usted dice, ¿es conmigo? Ay, me pareció a mí que algo extraño está pasando. Pero no, eso tiene una evolución en etapas, que esta es otra parte importante de comprender el acoso laboral. Ok. Si quiere, continuamos con la diapositiva. Ajá, y lo último decimos, busca minar, no, la anterior, por favor. Busca minar la autoestima y dignidad de la persona acosada. Bueno, ya usted nos habló sobre eso. Ahora, nada más rápidamente vamos a hablar sobre violencia laboral, que va muy relacionada y que, de acuerdo a lo que usted nos explicó, la gente tiende a confundir el concepto. Usted nos dice, tiene un objetivo específico. Ok, entonces va directo a eso y punto. No, más que todo, podemos decir que la sombrilla es la violencia en el trabajo. Y esta violencia en el trabajo, esta sombrilla, tiene varias ejes que podrían ser el acoso laboral, la discriminación, el acoso sexual, la violencia externa. Es decir, podemos decir que el acoso es un acto de violencia, pero no lo podemos confundir, porque si lo confundimos, no podemos entrar a decir, a mí lo que me está enfermando es que estoy expuesto al acoso laboral, porque entonces hago un enredo ahí y no lo logro identificar. Ocasionales o aisladas, nos dice que es la conducta de violencia, puede dirigirse a una o varias personas, ahí sí puede ser colectiva, sin ningún inconveniente, y no necesariamente responde a una relación de poder. Puede ser de un compañero a otro compañero, sin ningún inconveniente. Es directa y nos dice, busca generar miedo generalizado. Aquí soy yo y el que manda soy yo y todos se callan.
Claro, y lo importante es que un acto solo de violencia puede enfermarte. También. O puede ocasionar una situación de riesgo para tu vida, claro. ¿verdad? Porque es como un ciclo de violencia en el lugar de trabajo, y un acto por sí solo no quiere decir que no sea un riesgo. Okay. O sea, es difícil, es como jugar con las palabras, claro, pero si nosotros llegamos a comprenderlo, podemos prevenirlo y podemos también, si nos estamos enfermando, pedir a la aseguradora de riesgos que nos dé atención médica por una situación de estas. Ok, excelente. Continuamos con las diapositivas, por favor. Me gustaría que en la siguiente pongamos el video de don Manuel Fidalgo. Okay. Él vino en el año 2018 aquí al país y nos ayudó a clarificar los conceptos. Él fue el creador de una norma técnica en España sobre el acoso laboral. Entonces sí me gustaría que podamos poner el video de él. Claro, adelante. Sin duda alguna, tanto en Europa como en España, entendemos el acoso laboral como un riesgo en el trabajo, no solamente el proceso, sino las propias conductas aisladamente, si se producen conductas de violencia psicológica, dado que tienen el potencial de lesionar la salud del trabajador si eso se produce hacia un puesto de trabajo, es decir, hacia una persona trabajadora. Desde el punto de vista del derecho a la salud de los trabajadores en los puestos de trabajo, entendemos el fenómeno del acoso laboral como aquella situación donde se producen unas conductas de violencia psicológica tipo desacreditar el desempeño de una persona, incomunicarle o aislarle, dejarle sin contenido de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto dentro de que sean conductas o situaciones repetidas, prolongadas en el tiempo y algún otro criterio. Hay dos vías de tratar este tema, una vía de tratamiento preventivo y otra vía de tratamiento reactivo, y ambas a la vez. El tratamiento preventivo tiene que ver con identificar, evaluar y corregir estos riesgos psicosociales que son la génesis, lo que antecede habitualmente a la exposición a estas conductas en un puesto de trabajo. Y la otra es una vía más protectora, más reactiva, que tiene que ver con establecer procedimientos de actuación para tratar de estos procesos, cogerlos al principio y tratar de que no vayan a más. La situación actual es mejorable, como en todos los lugares del mundo, y tiene que ver con mayor sensibilización, mayores medios y formación a las personas trabajadoras y a los empleadores, y establecer una cultura de respeto mutuo en el lugar y en el ámbito de trabajo. Bueno, estamos de regreso. Una vez que les hemos compartido este material de don Manuel Fidalgo, un experto en el tema de acoso laboral que nos acompañó hace algunos años a través de un proyecto de cooperación internacional que Costa Rica con España empezamos a abordar este tema para que hoy en día ya pues tuviéramos algo más consolidado a través de un estudio científico, a través de una evaluación de varios centros de trabajo y pudiéramos identificar la realidad en nuestro país sobre este tema de acoso laboral. Y hoy en día pues pudiéramos desarrollar una norma técnica, una guía y una serie de materiales o instrumentos que a usted le puedan servir de referencia para poder implementar el protocolo que todos deberíamos de tener en nuestro centro de trabajo. Continuamos con Nuri. Hay muchísimas preguntas en el Zoom, muchísimas preguntas en las redes sociales, ya casi las atendemos todas, pero lo que queremos es que Nuri pueda avanzar con el tema para poder que ustedes comprendan el tema del acoso laboral. Pero ya casi los atendemos, ahí nos pueden seguir haciendo las consultas. Ya casi estamos atendiendo todas esas dudas que ustedes tienen. Nuri, continuamos hablando en la diapositiva siguiente, por favor. Ahí. Bueno, como les mencionaba anteriormente, las conductas de acoso pueden ser algo muy simple, algo muy sutil, una mirada, gestos, ademanes, chasquido de dedos o en otros momentos burlas grupales, ofensas, pero que se van a centrar en tres objetivos o en tres grandes áreas. La primera es
dirigida a debilitarte en el ambiente de trabajo, a desacreditar tu función. La segunda es dirigida a aislar, marginar, invisibilizar. Esa es la que llamamos divide y vencerás. Okay. Te van a meter en un rinconcito. Y la tercera es la burla, los rumores, el crear chismes en función de tu vida personal. Okay. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y yo no sé si alguna persona lo ha vivido. Esto tiene una serie de etapas. La primera etapa es una etapa como de enamoramiento. Es decir, la persona acosadora se acerca a usted, incluso se hace muy amiga, incluso puede tener información muy clave de tus debilidades y usted dice, qué bien me siento con esta persona y no logras identificar ninguna alarma. De hecho, a veces hay alarmas en nosotros y usted dice, ay no, porque estoy pensando mal de esta persona. Sí, pero esa persona jamás. Esa persona jamás. Ajá. Pero sin embargo, le das muchas armas al enemigo. Claro. Le das armas y le das información. Luego viene una etapa siguiente, que es la etapa de conflicto. Hay algo que detona y usted tiene un conflicto con esa persona. O hay algún malentendido. Y usted dice, qué raro, si ese es mi amigo, si esa es una persona muy cercana a mí, y yo, ¿por qué tuve ese conflicto? Posteriormente ya se desatan todas las acciones, actos lesivos de acoso, que como les decía, va en esas tres líneas. En la primera, desacreditar, puede estar relacionado con el espacio de trabajo. Entonces, un momento a otro, a usted le dicen, bueno, usted se va a trasladar, sin ninguna justificación y no es una necesidad equitativa para todos los compañeros, es exclusiva para usted. Me molesta que estés en este momento en este lugar. Te quito de esa oficina y te pongo en el buque de unas escaleras, donde encontré yo una vez a un compañero. En el buque de las escaleras le caía el polvo de todas las personas que subían esas gradas de madera, a él le caía en su cabeza el ruido, por ejemplo. Entonces te quitan de un espacio físico. En otros momentos se llama, te enviamos a Siberia, te puedo trasladar a otro lugar donde te congelo por un tiempo determinado. Okay. No te doy los instrumentos que necesitas, entonces resulta que todos tienen la mejor computadora y la suya es la computadora más dañada o la herramienta de trabajo que no funciona, para que no tengas facilidad para ejecutar tu trabajo, por ejemplo. O cuando se invade el espacio de esa persona y puede ocasionar que tu equipo se dañe o se quiebre o se le pierda una parte, por ejemplo. Porque el acoso laboral se puede dar en varias direcciones, ¿verdad? Entre compañeros, que le llamamos en una forma horizontal, ¿verdad? De un compañero a otro compañero con igual nivel de relación. Puede ser de un superior a un subalterno o puede ser de un subalterno a un superior, de varios subalternos a un superior, que se da mucho, como una jefatura es atacada. O también puede ser el mixto, cuando se une un superior con alguien compañero para que se ejecute el acoso hacia una persona. Okay. Bueno, en la parte de desacreditar está también la exageración de errores. Cometes un error y se hace un mundo, cuando otros cometen otros errores y no hay ninguna consecuencia. Cuando se mira solo el punto negro en la sábana y no se mira todo lo que has contribuido a un trabajo. Entonces, la parte del error se exageran cuando hay mucha amenaza constante de que si cometes un error, hay mucha gente esperando en la puerta para ser llamado a trabajar en ese lugar. También cuando te hacen sentir que lo que hiciste no está bien, a pesar de que usted dice, pero qué raro, yo
yo me he preocupado, tengo muchos años de hacer lo mismo y ahora resulta que lo que yo hago ya no sirve. Entonces se tiende a hacer eso. En la parte de la comunicación, esta es una clave fundamental porque somos seres sociales y en el trabajo, si a nosotros nos quitan la comunicación, ahí es donde hay mayor dificultad. No se le informa con igual, en forma equitativa sobre reuniones, sobre correos electrónicos, se le omite, ay mira, se me olvidó que no le doy la información que usted necesita, prácticamente se aísla. Y en la parte personal es como burlarse de tus creencias, de tu forma de vestir, de las situaciones familiares que usted tenga, por ejemplo. Entonces, son este tipo de actos de acoso que no se pueden confundir con el acto de una jefatura, por ejemplo, de supervisar, de evaluar, de controlar, como normalmente tiene en su potestad de ejecución, porque a veces también se esconde el acoso laboral en una llamada de atención y usted dice, me está acosando y lo voy a denunciar por acoso, pero en realidad está ejerciendo el poder de jerarquía o efectivamente se cometen errores y también se dan las dos vías, ¿verdad? Como yo uso el acoso como una mampara para que usted no me llame la atención porque estoy fallando yo en el trabajo, ¿verdad? Entonces hay que comprender los actos de acoso y los que no son acoso. Ok, tal vez doña Nori, dudas que me surgen donde le escucho lo que usted nos comenta. Hace unos días una amiga me preguntaba, ella trabaja en una tienda, tiene problemas con su jefatura inmediata y la trasladaron a otra tienda. ¿Acoso laboral o no? Al realizar las mismas funciones. Le dicen pues que limpie o que sacuda o que recoja el baño, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tal vez a veces le dicen, no atienda a los clientes, ayúdenos a recoger y a limpiar la tienda. Y entonces ella me decía, es que es acoso laboral. Y yo le decía, pero ¿es parte de sus funciones o no es parte de sus funciones? ¿Usted está en la tienda como dependiente o no? Entonces la trasladaron a otra tienda, de la misma cadena, en San José, solo que a otra distancia. Acoso laboral. Ahí hay que tener claro que a veces una forma de ejercer acoso es darte funciones muy por debajo de lo que estás acostumbrado a realizar. La forma de hacerlo o de identificar que es acoso es cuando es solo para mí. Solo a mí me están mandando a hacer eso, solo a mí me están cambiando estas condiciones y no es una práctica normal. Es cuando es algo totalmente extraordinario y no hay una justificación real. Porque si te mandan a otra tienda porque estás fallando en esta, pues que te lo justifiquen, ¿verdad? O porque hace falta personal en otro lugar que te lo justifiquen. Pero solo a mí me pasa, o a las otras compañeras también hay un ciclo de rotación normal. Solo yo soy la que tengo que limpiar y recoger la basura. O todos participamos en ese ciclo cada cierto periodo. Es cuando los actos van focalizados solo a mí, solo a una persona y diferenciado del resto, y no hay una justificación equilibrada, justa, real, de por qué se dan esos actos. Ok, excelente. Bueno, recuerde que ya casi les atendemos sus consultas, pero las puede compartir a través del Facebook. Continuamos, la siguiente diapositiva, claro, por favor. Esto es muy importante. Yo tengo utilizo una reflexión que me vino una vez en estos mensajes que le llegan a uno, y yo creo que dibuja muy claramente qué es el acoso laboral. Se trata de una serpiente que quiere comerse una luciérnaga y la persigue por todo lado porque se la quiere comer. Entonces la luciérnaga le dice, un momentito, ¿por qué me quieres comer si yo no soy parte de tu cadena alimenticia? Y la serpiente le dice, porque me molesta verte brillar. Ahí es la clave del acoso laboral. Tengo
envidia, me molesta tu brillo, me molesta ciertas características que tienes, porque estas son las carencias que tiene el acosador. Entonces, hay 3 perfiles de víctimas. Uno es el envidiable. Es esa persona que usted dice, esa persona tiene lo que yo no tengo, a pesar de que sea muy diferente entre usted y ella. Pero entonces me siento que yo no tengo lo que esa persona tiene, no tengo ese carisma, no tengo esa familia, no tengo esa habilidad, profesionalmente no soy tan bueno. Entonces, ese es el envidiable. Otra víctima suele ser la persona vulnerable. Son personas que tienen alguna característica de debilidad en un momento de su vida o que tiene alguna debilidad, y esa persona acosadora la agarra para sentirse satisfecho de hacer daño a alguien, ¿verdad? Son personas con alguna característica de vulnerabilidad. Y la tercera característica de la víctima son los que son amenazantes. Es alguien que amenaza el poder que yo tengo. No importa si es jerárquico o no, ya lo dijimos, pero me amenaza. Dice las cosas que ponen en entredicho lo que yo digo que es correcto. Es aquella persona que yo digo, no me sirve porque está evidenciando los errores de la organización, está evidenciando los errores de mi desempeño como compañero, o está evidenciando los errores de una jefatura. Y quizás no lo dice directamente, pero con su comportamiento evidencia el error. Y esa persona es amenazante. Y un poco hemos estudiado también las características del acosador. Veámoslo en la siguiente diapositiva. El acosador usualmente es irritable, es controlador, critica constantemente, no da reconocimiento. Vean las 2 caras ahí. Se ve muy amable en una, pero esconde una cara difícil por detrás. Entonces parece una persona muy, muy amable. Claro. De hecho, fue mi amigo. De hecho, se acercó a mí y pudo obtener de mí mucha información delicada. Entonces, nunca se dice que utiliza como un disfraz social, ¿verdad? Porque es muy llamativa, es muy simpática, es muy agradable, y jamás te puedes imaginar que esa persona me esté haciendo daño a mí. Por eso es que usted al inicio dice, no lo comprendo. No, jamás. Soy yo la equivocada. Yo me equivoqué. No es esa persona la que me está haciendo daño. Y eso te genera todavía un problema más grande. Un sentimiento de culpa. Porque te echa, la culpa. Sí, claro. Porque ese es el manejo. Ese es el manejo. Te hace sentir que el tonto, que la persona que no comprende es uno mismo, ¿verdad? Le gusta que lo halaguen, no soporta la crítica, trata de ser controlador, tiende a realizar actos que paralizan a la persona. También no le gusta que le evidencien sus errores, y no trata de achacar a otros las culpas. Entonces podemos ver que hay una serie de actores en lo que es el acoso laboral, y aquí no lo traje en una diapositiva, pero también están los testigos mudos, los cómplices, porque a veces siempre hay una persona que ejerce el acoso y otro que ejecuta los actos. Entonces hay cómplices. Los testigos mudos son, yo lo sé, yo sé que eso se está dando, pero no voy a decir nada, porque si yo hablo, me viene la violencia a mí. Es como un círculo. Entonces prefiero quedarme calladito y no asumirlo. Se da mucho en que al estar incomunicado, si sos amigo de esa persona que está siendo acosada, trato de no acercarme delante del acosador a él. Si le hablo a escondidas. Trato de realmente ignorar el acoso. Esos son los testigos mudos. Y hay un autor que habla de los cadáveres en el armario.
Esto es porque se ha demostrado que es un ciclo. Hoy acoso a uno, duro un tiempo acosando y luego lo agarro con otro, como que el acosador tiene esas características y ahí va a permanecer. Ok. Bueno, no sé si tienes algunas preguntas. Bueno, tengo un montón de preguntas, doña Nuri. Mi teléfono no para. Dice Catherine Verdugo, daña el clima organizacional. Sí, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Okay. Totalmente, porque no podés hablar libremente. Siempre tenés miedo de que te toque el boomerang de la violencia y que te toque a vos vivir un año de acoso. Te hace sentir tan débil que no sale bien el trabajo. Hasta lo que normalmente hacías, te parece que lo estás haciendo mal y realmente está bien. Es simplemente para descalificar. Claro. Mónica Duarte nos dice, ¿qué pasa si uno solicita a un trabajador que entregue sus informes a la oficina y no lo hace? Se le da tiempo y no lo hace. Se le solicita por correo institucional y por mensaje y no cumple. Y se deja decir que es acoso, pero no cumple con lo solicitado. Bueno, Mónica, yo creo que ya doña Nuri nos habló un poquitito sobre eso. ¿Algo más que ampliar, doña Nuri? Eso, hay una guía que nosotros elaboramos, ahora se las vamos a mostrar. Claro. Esta guía surgió de la concertación y el diálogo social dentro del Consejo de Salud Ocupacional. La redactaron representantes de los sindicatos, representantes del Estado y representantes de los empleadores. Porque los empleadores y los jefes en algunos momentos dicen, me siento indefenso para ejercer mi función de supervisión, porque cualquier cosita ya me van a acusar de acoso. En este caso, estoy incumpliendo y está esa persona ejerciendo correctamente las funciones de llamada de atención porque estoy incumpliendo un trabajo. En el acoso laboral es cuando no hay justificación y yo me lo invento. Claro. Yo me invento que usted está fallando y hago todo un esquema de que usted está fallando cuando en realidad no hay prueba alguna. Claro. Por lo general son personas, como le dije, envidiables porque cumplen bien su trabajo, realizan bien su trabajo, pero yo tengo que buscarles errores que no existen. Ok. Entonces, para Mónica es importante que sepa que el protocolo, de nuevo, es súper importante. Sí, se me fue ahí. El protocolo, al hacerlo con las personas empleadoras, tiene un apartado que dice que no es acoso y fue debidamente detallado, estudiado, diseñado por las personas empleadoras, porque ellos sienten que en algún momento son víctimas también. Claro, claro. Son víctimas de ser acusados injustamente de acoso. Okay. O se da a la inversa. Recuerden que puede, y lo hemos visto, pueden haber personas que ocupan una jefatura totalmente destruidas por un acto de acoso que viene de abajo hacia arriba. Okay. Y las hemos visto enfermas, claro, producto del acoso. Ok, bueno, Marilyn nos pide algunos ejemplos de acoso y violencia, ya doña Nuri nos habló sobre eso, Patricia también, ya doña Nuri nos habló, dice el acoso laboral puede ir dirigido de una persona, trabajadora a su jefatura. Nuri nos acaba de decir que sí, que efectivamente también se da. R. Valverde nos dice, ¿qué sucede cuando uno externa esa situación y las jefaturas más bien se posicionan con la persona que realiza el acto y se mantiene en una posición en donde la persona víctima es regañada porque se debe tener un contacto, un profesional? Muchas gracias por ese comentario, porque se me había olvidado continuar con las etapas del acoso. Okay. Recuerden que habíamos quedado que era una parte de enamoramiento, algo que detonó un conflicto entre las personas. Vienen todos esos actos de acoso y viene la respuesta que yo busco de la organización. Cuando yo digo, bueno, voy a denunciarlo. ¿A dónde lo voy a denunciar? A las instancias, recursos humanos, salud ocupacional, etcétera. Y no obtengo respuesta. Okay. Al no obtener respuesta, porque yo no tengo ese protocolo claro, entonces viene una etapa de resistencia. Muchas personas, y hemos hablado con muchas personas,
Un día en una conferencia una señora me dijo, tengo 10 años de enfrentar acoso. Tengo 10 años y no tengo para dónde irme. Yo tengo que resistir. Hay personas que han resistido. Qué injusticia. Y algo muy importante que don Manuel Fidalgo siempre decía, no precisamente se van a ver los efectos a la salud, porque hay personas que lo logran manejar. Si yo tengo suficiente apoyo social, emocional, fuera, yo puedo manejar esto. Otras me agarran en una etapa quizás más débil de mi vida y me pueden destrozar, ¿verdad? Pero sí es importante lo que dice ella, que hay una etapa donde yo acudo a las instancias y como no están preparadas y no saben qué es acoso y no hay ningún protocolo, voy a sentirme indefenso. Y entonces, peor, me siento traicionado por las instancias que deberían darme a mí respuesta. Luego viene la resistencia, como lo mencioné, y por último, a veces la expulsión. O sea, la persona dice, no resisto más, tengo que cambiar de departamento, tengo que cambiar de trabajo porque no puedo manejarlo más. Entonces, eso aclara un poquitito lo que menciona la señora, la persona, en el sentido de que hay que tener un protocolo para poder comprenderlo. Gaudí Palma nos dice, buen día, una consulta. Si estamos en teletrabajo y la jefe te hace videollamada para verificar dónde estás y qué haces, ¿eso es acoso laboral? Tenemos que ver si a él o a esta persona de teletrabajo se lo hacen solo a él. ¿Verdad? Pero hay también el ejercer el control, no quiere decir que sea acoso. Recuerden que ahora estamos hablando de riesgos psicosociales. El exceso de control sin justificación es un riesgo psicosocial, pero en este caso habría que analizar si es acoso o no. Es que esa es la diferencia y eso es lo que está ocasionando que si yo no comprendo bien cuáles son las características de este riesgo psicosocial, lo puedo confundir con otros. Claro. Entonces, al confundirlo con otros, no sé cómo abordarlo. De ahí la importancia de que nosotros queremos hacer el modelo para medir los riesgos psicosociales. Que este modelo o este cuestionario que hemos diseñado está más gordito en dos áreas, en la parte de exigencias del trabajo y en la parte de violencia. Porque esas son las dos áreas que más afectan a la población trabajadora costarricense. Entonces, una de ellas es el acoso laboral. Excelente. Juan Carlos nos dice, una persona que se siente acosada por un jefe que le da órdenes de forma respetuosa, nos pone Juan Carlos, pero al contrario, la actitud de la supuesta acosada hace todo el ambiente pesado, habla mal del jefe, se expresa mal de él, influye en otros para generar actitudes complejas contra el jefe. En este caso, ¿quién acosa a quién? Bueno, ya usted nos explicó que es más bien el trabajador a la jefatura. Sí, de subalternos a la jefatura, pero se vuelve a dar todos los mismos actos. Se produce que haya error, se impide que la comunicación fluya, se hace duplicidad en las comunicaciones para descalificar al jefe. Realmente ocurre en esos niveles, en esos 4 niveles. Y se puede caracterizar en esos 4 niveles. Excelente. Rosa Quiroz, sí, mañana, si Dios quiere, va a estar subida esta transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. La invitamos a que nos visite en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como CSO Costa Rica. Ahí usted la puede descargar y la puede seguir utilizando. Doña Nuri, si quiere, avancemos con otro poquito de preguntas porque tenemos varias. En el Facebook, dice Guillermo Gómez, muy buen tema y gracias por aclarar muchos conceptos que incluso psicólogos no manejan. Yo viví un proceso de acoso laboral en una institución pública donde yo trabajaba, con denuncias hacia mi persona que se demostraron eran falsas. ¿Qué consecuencias existen para las personas que mienten en estos procesos? Bueno, aparte de toda la parte legal, ¿verdad? A nivel interno, ese testigo, que en este caso no sería un testigo mudo,
pero este testigo falso, porque está dando una información que no corresponde, ¿qué sucede con ellos? Tenemos una situación y es que el proyecto de ley para regular el acoso laboral está en la Asamblea Legislativa. La ventaja es que han habido muchos proyectos de ley, pero yo siento que de esos 8 aproximadamente que hay, este es el que está un poquito más estructurado. Y una de las ventajas es que tomó como referencia la guía que se elaboró en el Consejo de Salud Ocupacional. Esta guía del Consejo de Salud Ocupacional habla de las falsas denuncias, habla de la necesidad de que haya un protocolo, habla de que es necesario que haya una comisión investigadora, que sea preparada esa comisión, que tenga claridad de cuáles son los actos y cuáles no. Habla también de cómo presentar una denuncia, que eso es otra de las circunstancias que quisiera pedirle al compañero que pase a la siguiente diapositiva, porque si no tenemos este instrumento que se llama diario de incidentes, no vamos a poder presentar una denuncia en forma correcta. Lo que se pide es que tengamos un diario de incidentes, es un cuaderno, pero en ese cuaderno yo tengo que registrar, puedo hacer un cuadrito, una tabla en donde yo ponga el acto, cuándo ocurrió, fecha, lugar y quién estaba ahí. Y que lo ponga con mis propias palabras, porque cuando yo vaya a presentar una denuncia, tengo que presentar cronológicamente todos los actos con mis palabras. No con las palabras muy elaboradas de un libro, porque como mencionábamos aquí, los actos de acoso laboral pueden ser algo que usted no se imagine. ¿Quién se va a imaginar que una orden totalmente fuera de control, que te manden a hacer algo que no es viable? Teníamos el caso de una señora que tenía que medir una chimenea porque veía las calderas y que eso se ve con un plano, y la orden fue, vaya y suba hasta el techo para que la mida. Entonces, vean la orden, o sea, es como fuera de la realidad. Ese tipo de cosas ya son actos que son de acoso, por ejemplo. Entonces, perdón, doña Nori, tal vez como para finalizar la pregunta, en este caso es importante esa bitácora de la que usted nos habla, para que efectivamente este testigo o esta persona que está diciendo que ha sido acosada pueda demostrar que efectivamente se dio el acoso. O sea, tener la prueba material para comprobarlo. No es decirlo, es demostrarlo. Por eso esta bitácora de la que usted nos habla es fundamental. Pero si alguien llega, no tiene esta bitácora, no tiene cómo comprobarlo, realmente podría decirse que es un testigo falso o que el acto de acoso no está debidamente planteado como para determinar que es acoso. Y entonces más bien a la persona que están denunciando se ve más afectada todavía. No resulta ser el acosador efectivamente, pero más bien resultó muy afectado de su parte psicológica por toda la situación que se desprendió por una mentira, que también se da mucho como en las otras preguntas, que el subalterno inventa en contra del jefe y todo lo demás. Y tenemos que pensar en tener todo eso escrito en un protocolo, porque entonces va a haber una sanción para aquel que miente, o va a haber un procedimiento para aquel que incurra en acoso laboral. Lo que sí les queremos enfatizar es que lleven esos actos registrados cronológicamente con lugares, con personas, porque van a ser solicitados en todas las instancias que yo tenga que acceder por alguna afectación a mi salud. Les pongo el ejemplo. Chile, los colegas de Chile que acaban de venir al país, ellos mencionan que su ley de acoso laboral acaba de salir promulgada y le pusieron un nombre, se llama la ley Carín. Carín. Y así es conocida en Chile, la ley Carín, la ley de acoso, porque una enfermera sufrió tanto acoso laboral que ella
decidió suicidarse. Okay. Entonces, hasta que este acto se dio y pudo llevarse al ambiente público, se aprobó esta ley. Esta ley es muy importante que aquí en este país se apruebe, claro. Vamos en ese proceso, pero en cualquier lugar yo tengo que justificar cronológicamente estos actos. Veamos la siguiente diapositiva, claro, para mostrarles un ejemplo. Esta, donde dice diario de incidentes. No, la siguiente, por favor. Por favor. Las compañeras de Links, ellas vinieron y ellas pues hablaron de cómo referir un caso el martes sobre riesgo psicosocial. Si nosotros observamos, estos son algunos de los documentos que ellas piden para poder incluir un caso por acoso laboral en una denuncia. Es decir, yo hago el reporte de accidente, pero además piden otros datos. Fecha de inicio del padecimiento, detalle de las tareas, los síntomas de afectación del acoso laboral, qué partes del cuerpo están afectadas, describir con detalle el acoso laboral, saber si en el lugar de trabajo hay otros casos. En los últimos 2 años, cuántas ausencias, incapacidades, fecha, duración, motivo. Si ha habido causa de accidentes laborales producto del acoso laboral, si se ha cambiado de puesto, si se han abierto procedimientos administrativos en el lugar de trabajo, cuáles son los dictámenes, si he tenido que recurrir a dictámenes médicos o de otras especialistas, si hay alguna resolución de recursos humanos, de salud ocupacional y si hay algún plan de acción en la empresa. Es decir, imagínense que si yo no llevo ese diario de incidentes y yo no busco y recabo las pruebas, mejor no enfrentar una demanda o una denuncia de acoso. Yo tengo que tener los datos muy claros, tengo que tener pruebas muy sencillas, escritas. Por ejemplo, ya sabemos que un correo electrónico diferenciado, por ejemplo, un pantallazo de un WhatsApp, incluso una nota o un papel donde se haya escrito algún tipo de mandato diferente al resto de los compañeros. Con los testigos, ya habíamos hablado que hay testigos mudos. A veces es muy difícil que yo tenga un testigo dentro del ambiente de trabajo, pero se están aceptando otro tipo de testigos. Por ejemplo, un familiar que logre identificar cuál ha sido mi cambio en el comportamiento desde un tiempo para acá. No, sí, efectivamente, mi esposo ya no es el mismo, viene muy deprimido, tiene mucha ansiedad para volver al trabajo, se muestra muy inseguro. Entonces se están aceptando otro tipo de testigos que no precisamente son del ámbito laboral, claro, porque en el ámbito laboral da mucho miedo. Como lo dijo Catherine Verdugo, daña el ambiente laboral. Claro, hay un ambiente de temor. Y yo no me quiero enfrentar a lo que yo estoy observando que va a pasar. Si me enfrento a eso. Entonces esa es una de los aspectos. Y también guardar todos los dictámenes, criterios que yo pueda tener, ya sea que me sentí mal y voy a la clínica, que yo pueda tener esa epicrisis y esos datos ahí guardados. Excelente. Lani Harris nos dice, ¿qué pasa cuando muchas personas saben que están acosando a una persona y callan por temor? Y lo otro es si el Ministerio de Trabajo puede investigar esta situación. Bueno, Lani, ya doña Nuri nos acaba de aclarar efectivamente que hay testigos mudos que definitivamente por no correr el riesgo no participan, pero que realmente podemos recurrir a otro testigo o a otros testigos que se estén dando cuenta de las afectaciones que estamos teniendo ante un caso de acoso. Aquí algo muy importante es que en esta guía que nosotros elaboramos de cómo abordarlo en los centros de trabajo, le dedicamos un aspecto muy fundamental a la prevención, porque si la empresa dice aquí no se permite el acoso, que es esto y esto, esa persona va a tener el soporte
de que en esa empresa no se permite. Y eso es lo que nosotros buscamos con el protocolo. Con el protocolo es que haya una directriz, ojalá que venga desde la gerencia, desde las partes superiores, mandos superiores, que ellos emitan, aquí no se tolera el acoso laboral. ¿Y por qué no se tolera? Porque es esto, esto y esto. ¿Y qué debo hacer? Si por alguna razón se da, voy a ser debidamente investigado y va a haber un seguimiento a esa denuncia y a ese tratamiento. Voy a presentar la siguiente diapositiva para mostrar que hay otros mecanismos de cuando hay afectación a la salud. Cuando hay afectación a la salud, yo puedo recurrir a pedir al juzgado de seguridad social, que está en diferentes zonas del país, que estudie mi caso para determinar si soy víctima de acoso laboral y si requiero atención médica por parte de la aseguradora de riesgos. Pongamos el ejemplo de que mi acosador sea mi jefe. No me va a dar la orden de accidente, claro, y no va a hacer esa investigación tan detallada que se pide para que un caso de acoso ingrese a la aseguradora de riesgos. Entonces, yo tengo esa opción. El problema es que se le pide que vaya acompañado de un abogado. Pero si usted lleva todos esos datos que les dije hace un momento que tenían que llevar, los casos son analizados y se obliga a la aseguradora de riesgos a que se le dé atención médica. Ya si el daño es mayor, hay un daño moral o hay un daño ya más fuerte, esto ya sería en otras instancias penales que habría que recurrir. ¿Y qué hace la inspección del trabajo? Que fue la segunda pregunta de la compañera. Si gusta lo ponemos, la siguiente diapositiva. Perdón, doña Luz, nada más entonces una cosita. Tenemos un juzgado de seguridad social al que también podemos recurrir, porque nos hemos dado cuenta que muchísima gente no sabe que existe un juzgado de seguridad social y este juzgado es el encargado también de investigar el acto que se está dando y determinar es o no es acoso laboral, y esa sentencia que determine ese juzgado se puede utilizar para recurrir a la aseguradora y recibir la atención médica necesaria, es lo que usted nos está diciendo. Exacto. Ahora, también el Ministerio de Trabajo, usted nos dice, directamente en inspección laboral, y nos muestra entonces esta diapositiva. ¿Nos va a explicar con esto? Claro. El Ministerio de Trabajo, la inspección, también atiende los casos de acoso laboral, fundamentalmente en estas dimensiones. En el empleo doméstico, porque tenemos la condición de que yo tengo un patrón y soy yo única la que estoy laborando ahí. En esos casos que haya acoso laboral, debe recurrirse a la inspección de trabajo. Cuando no haya un procedimiento interno, porque lo que se busca es que ese procedimiento interno exista en todas las instancias laborales para que yo tenga la certeza de que si yo recurro a recursos humanos o pongo la denuncia en esta comisión investigadora, yo voy a tener un trato digno, un trato donde se investigue correctamente a estas denuncias. En empresas muy pequeñitas que tengan pocos trabajadores, no puedo conformar esa comisión, no va a ser objetiva porque no tienen los recursos para hacerlo, entonces pueden recurrir a la inspección de trabajo. Y cuando yo en mi trabajo tenga un procedimiento y puse la denuncia y duró más de 3 meses sin que nadie diga nada y nadie ponga atención a la denuncia, puedo recurrir también a la inspección de trabajo. Si existe acoso laboral, se interpondrá la infracción al juzgado de trabajo, pero no se resuelve el daño. Es decir, la parte de salud, la inspección de trabajo no va a intervenir. Y lamentablemente el acoso laboral es muy riesgoso para la salud, porque como se prolonga en el tiempo, implica que yo tengo que estar en alerta constante ante un peligro. Mi organismo está constantemente preparado para atender ese
ese riesgo, yo me puedo perfectamente enfermar seriamente en mi salud física y en mi salud mental, ¿verdad? Okay. Vean que puede llevar incluso al suicidio. Entonces esto es muy delicado en cuanto a lo que es salud, ¿verdad? Y la inspección de trabajo va a atender, sancionar al patrono, pero no va a velar por mi salud. Ok, entonces tal vez como para retomarlo, me parece súper importante esta información. Entonces, el Ministerio de Trabajo en inspección laboral se enfoca directamente en empleo doméstico, por la explicación que usted nos acaba de dar. Cuando no hay un procedimiento interno en la empresa, entonces podemos recurrir a inspección del trabajo en aquellas empresas pequeñas, o si la denuncia que se presentó tiene 3 meses aproximadamente sin ninguna respuesta, sin ninguna atención. Sin embargo, yo creo, doña Nuri, que aquí lo más importante también es motivar a las personas empleadoras a que realicen un protocolo y tengan determinado y claro qué es acoso laboral y qué no. Y después que tengan una comisión preparada en el tema, conocedora en el tema, para que pueda analizar todos aquellos casos que se den. Recordemos que es muy importante, desde la vía legal, primero cumplir con el debido proceso. Y el debido proceso inicia en nuestro centro de trabajo. Ahí es donde debemos de tratar de resolver en primera instancia el tema del acoso laboral. Si posteriormente en nuestro centro de trabajo, por alguna de las circunstancias que nos explicó doña Nuri, no se puede resolver, pues entonces podemos recurrir al juzgado de seguridad social, como ella nos explicaba, o a la inspección laboral del Ministerio de Trabajo. Pero creo que es muy importante resaltar un detalle que doña Nuri nos brinda, y es que a pesar de que al patrono se le sancione, los daños ocasionados a la salud de la persona trabajadora no son resarcidos, y ahí es una responsabilidad que usted tiene, persona empleadora, de desarrollar el protocolo y las medidas de prevención para evitar el acoso, o la persona que definitivamente se ha visto perjudicada, pues ver la forma de cómo la podemos ayudar para que pueda otra vez incursionar en el mundo laboral de una forma positiva y ver cómo podemos resarcir el daño, podríamos decir, doña Nuri. Superar el daño, y es muy lento a veces el proceso, porque como te debilita tanto, hasta te vuelves inseguro, incluso en otro trabajo, deja secuelas, y solo el tiempo, a veces es necesario un tratamiento psicológico, terapia para poder yo superar esa dificultad. Pero lamentablemente a veces vemos que la etapa de la exclusión, la etapa donde yo decido irme de ese lugar de trabajo, es la que da respuesta a muchas personas, y nosotros lo que abogamos es tratemos de abordarlo en el lugar de trabajo. El Consejo de Salud Ocupacional quiere preparar a esas comisiones investigadoras para que tengan claridad de qué es acoso, porque a veces al no tener claridad se vuelven peor. O sea, hacen a la persona doblemente víctima, porque no lo comprenden, tampoco lo comprenden. Entonces, de ahí que sea muy importante. Perdón, sí. No, quería pedir que pusieran el afiche que trajiste, porque ese afiche está disponible para todas las empresas, y no tanto esa, sino la... No, esa es la guía, que ya vamos a hablar sobre eso. Son los afiches. Que lo que trae es como un resumen de qué es acoso. Entonces, que es importante que lo tengan. Está descargable, lo pueden imprimir. Bueno, este es uno, pero hay otro que es como un cuadrito. Y ahorita nos devolvemos a ese. Ahorita vamos a... No, el siguiente. El siguiente. Solo esos 3 trajimos. Me faltó uno que es el que trae como un cuadrito donde pone toda la definición. Pero perfectamente todos estos afiches pueden ser descargables, pueden ser utilizados, porque es importante que nos vayamos sensibilizando sobre esto. Claro, entonces nada más como para comentarles un poquitito con más detalle a la gente. Estos afiches que les estamos aquí proyectando están en nuestra página web.
En la parte de factores psicosociales podemos encontrar una serie de material muy importante que usted puede reutilizar. Y dentro de la página web tenemos un espacio donde están todos nuestros afiches y están descargables. ¿Qué significa esto? Que usted lo puede descargar, no pierde la calidad del afiche y lo puede utilizar, sea que lo mande a imprimir y le ponga hasta el logo de su empresa, o sea que lo pueda divulgar de forma digital a través de grupos de WhatsApp, páginas web, redes sociales de la empresa o de la institución, y de esta forma, 1, no tenga que invertir en más recursos porque ya nosotros los tenemos para ustedes. 2, el recurso está disponible para que todas y todos lo utilicemos. Y 3, lo más importante es que estos recursos vienen y han sido diseñados y analizados por una comisión de factores psicosociales que evalúa el tema y que son conocedores del tema y que se ha tratado de dar el mejor abordaje posible para que usted desde su centro de trabajo pueda comprender de una forma más sana o más saludable qué es el acoso laboral. Así que los invitamos a que visiten nuestra página web y descargue estos afiches. Hay 4 sobre este tema de acoso laboral. Hoy les trajimos 3, falta uno más muy importante que ahí está disponible, ahí los estamos presentando. Pero hay material de acoso sexual, hay material de salud mental, hay material sobre habilidades para la vida, hay un montón de material que usted puede seguir utilizando. Igual, de este tema de factores psicosociales que les traemos el día de hoy, pero de todos los temas que en el Consejo de Salud Ocupacional hemos desarrollado para todos ustedes. Doña Nuri, seguimos con el montón de preguntas. Y vea la hora que ya tenemos hora y media de estar hablando del tema. Sí. Dice, también el acto de acoso laboral se presenta en casos donde la persona víctima cuenta con una serie de valores morales y académicos superiores a los de su jerarca. Situación que causa celos en aquel mal jefe que ve como competencia a aquella persona colaboradora. En su necesidad busca ejercer actos solo y acompañado para quitar de su camino a esa persona, cuando en su lugar podría considerarla como un potencial profesional de su equipo de trabajo. Definitivamente hacer equipo. Totalmente de acuerdo. Súper valioso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con ese. Hizo un resumen de todo. Ok, ¿verdad? excelente. Muchísimas gracias a Catherine Verdugo. Ok, Jenny Ramírez nos dice, ¿dónde estaría ese protocolo? Ya se los vamos a presentar y les vamos a explicar cómo lo pueden utilizar y dónde lo pueden ubicar. Daniela nos dice, ¿cómo se sancionan los casos de violencia laboral? Bueno, en este caso, doña Nuri, los casos de violencia laboral, ¿cómo los abordamos? Como les mencioné, no hay todavía una ley. La inspección de trabajo lo hace con nuestra legislación del Código de Trabajo. Todo lo referente a el buen trato, el trato digno y respetuoso que debemos recibir, y también todo lo referente a lo que es la discriminación. Pero tenemos que recurrir a otras fuentes legales, igual a jurisprudencia, para poder emitir un criterio en materia de acoso laboral. Se hace y lo están haciendo los compañeros de la Inspección de Trabajo, y hacen sus denuncias al juzgado de trabajo de las personas que están afectando y que son víctimas de acoso laboral. Ok, muy bien. Marilyn nos dice, ¿qué pasa cuando una colaboradora recibe una agresión fuera de horas laborales por una persona que labora en el mismo lugar que ella? Y dentro de las horas laborales, el agresor levanta chismes de lo sucedido, provocando que a la víctima la vuelvan a ver las demás personas, haciendo que ésta se incomode. ¿Esto es acoso? ¿Y qué debe de hacer el patrono ante esta situación, ya que la situación fue fuera de horas laborales? Bueno, fue fuera, pero ella menciona que se está trasladando adentro. Correcto. O sea, tenemos que tener en cuenta que el acoso laboral se puede dar en forma cibernética, por ejemplo, mensajes. También se puede dar en una capacitación, se puede dar en el autobús, si hay donde voy a trasladarme con esa persona. O sea, el acoso laboral se va dando en diferentes espacios, puede ser en el comedor, en las áreas verdes. Como dice usted, a veces se busca el estar solo con el acosador y la víctima para ejercer esos actos.
Una recomendación fundamental es no quedarse sola con la persona acosadora si usted siente que usted es víctima. Pero ya el que yo genere comentarios, recuerden que va en 3 niveles y la parte 3, la primera, desprestigio del trabajo, la segunda, en comunicación, y la tercera, burlas y comentarios que se generan en el ambiente de trabajo. Ya ahí se están dando ese tipo de cosas. Lo más importante es que yo haga ese diario. Si yo hago un diario, yo misma me voy a aclarar si es acoso o no es acoso. Y que se observe si es diferente al trato que le dan a todos los compañeros. Esa es la clave. Excelente. Nos preguntan también, ¿es necesario expresar los 6 meses para tramitar la denuncia? No, ya doña Nuri nos dijo de 3 meses en adelante, sin respuesta. Que no tengan, ya pueden recurrir a la denuncia. María Ellen nos dice, cuando una jefatura te invisibiliza, te anula y no te da trabajo ni responsabilidades y de un pronto a otro pasa de parte de muchas responsabilidades a prácticamente no te asigna trabajo, se considera acoso. Ya nos habló que sí, ¿verdad? También. Una de las cosas más maduras que puede haber para una persona funcional y una persona capaz y una persona que le gusta el trabajo es que lo congelen. Claro. Ese es un mecanismo. Claro. No te doy trabajo. Y el que te doy es un trabajo quizás muy por debajo de tu calificación. Hemos visto profesionales de derecho que están atendiendo público en la recepción. Claro. Y usted dice, pero ¿de porque dónde? un abogado ¿Por que qué? atendiendo ¿Qué está público? haciendo? O sea, vea los niveles de descalificación a lo que puede llegar una persona. Claro. Y es muy Perdón, claro. y no es porque atender público sea malo. Lo que pasa es que realmente tiene la calificación y la formación no para atender un usuario o un cliente, sino pues para emitir un criterio jurídico o analizar un caso de derecho o realizar un montón de acciones que los abogados podemos realizar durante diferentes etapas de nuestra vida laboral, que no necesariamente tiene que ser atender a un usuario, ¿verdad? Con esto que menciona esta compañera, se pueden dar 2 circunstancias: que no te den trabajo, que te hagan el proceso de congelación, o que te den un trabajo que exceda tus habilidades, conocimientos y experiencia para que usted falle, ¿verdad? O te dan un trabajo y no te dan el tiempo normal para poderlo desarrollar, con la idea de que cometas errores o que no puedas cumplir con esa asignación. Es decir, esos son ejemplos de el área donde te van a desprestigiar laboralmente. Ok, excelente. Igual, María Ellen nos pregunta cuál es el procedimiento para realizar una investigación por acoso laboral. Creo que la guía nos habla un poquitito sobre eso, ahorita les vamos a explicar. Nos dice, cuando una jefatura genere un control de entrada y salida para que su equipo de trabajo se pueda generar algún tipo de denuncia. Ya nos dijo que los controles no. Los controles no, a no ser que sea solo yo la que tenga que marcar y el resto no. Ajá, es decir, usted dice, ¿por qué yo? Claro. Que me están haciendo un trato diferenciado sin justificación alguna. Es cuando no hay justificación lógica, natural, racional, de por qué ejercen una situación de este tipo. Ok, Olga Marcela nos dice, esto es una conducta lamentable y parte de la reincidencia de esto es que se tolere por parte de las jefaturas y no se tomen las acciones correctivas correspondientes, además de que los testigos mudos tampoco ayudan. Muchos de estos acosadores son consentidos y solo los que menos trabajan, pero se dedican a estar pendientes del trabajo de los demás. Así es, doña Olga, desgraciadamente a veces funcionamos así como sociedad. Sí. Susan nos dice, consulta, cuando se ha hecho reporte ante Recursos Humanos y no se logra mejorar la situación, ¿qué otras organizaciones se pueden acudir? Bueno, ya doña Nuri nos explicó que hay un plazo prudencial, debería haber una comisión, si no existe el protocolo, si usted en 3 meses no tiene respuesta, acuda a Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ponga la denuncia. Y si no, también tiene el juzgado de Seguridad Social de nuestro servicio en nuestro país que tenemos en la Corte. Después, Eida Ugalde nos dice, ¿la persona acosadora nace o se hace? Qué buena pregunta.
Verás que hay estudios que dicen que hay fallas en nuestra personalidad o problemas de salud mental que te hacen actuar de esa forma. Yo creo que nosotros no es que nacemos así, es que tenemos tantas dificultades desde nuestra niñez, en donde no nos desarrollamos saludablemente desde el punto de vista mental. Claro. El abandono, el maltrato, la agresión, todas esas circunstancias que yo vivo en mi familia, en mi niñez, me van a marcar. De hecho, nosotros hemos visto o analizamos que nosotros le llamamos bullying cuando se da en edades tempranas en la escuela. Le llamamos acoso laboral o mobbing cuando es en el lugar de trabajo. Es decir, que ya lo estamos viendo desde niños. Claro. Desde niños ejercen acoso hacia aquellas personas igual, envidiables, amenazantes o vulnerables. Claro. Es decir, tengo ciertas debilidades propias de mi salud mental que me ayudan a convertirme en un agresor, o circunstancias que yo vivo en mi ambiente familiar. De ahí que por eso es que hablamos de salud mental en el trabajo, pero hay que hablar de salud mental en las familias, en la escuela, en los grupos sociales, es parte de mi desarrollo. Claro. Y hay que invertir en eso, hay que invertir en el tiempo incluso para poderle dedicar atención a nuestros hijos. Claro. ¿Verdad? Por eso abogamos mucho en salud ocupacional, y parte de los riesgos psicosociales es ese famoso equilibrio entre la vida laboral y mi vida personal. O sea, ¿cuánto puedo yo atender a mis hijos? ¿Cuánto puedo dar para poderles dar una mejor salud mental? Pero analicemos por qué se dan tantos casos de bullying. Claro. Se están dando en las escuelas. Claro. Y si esto no lo atendemos a tiempo, va a ser el acoso laboral que llega al trabajo. Y antes le llamábamos diferente, claro, pero esto es algo que se da de siempre. Claro. Le llamábamos el serruchapisos, ¿verdad? Y cómo este tipo de violencia siempre se ha dado, o lo voy a hostigar para que renuncie. O sea, todo este tipo de circunstancias siempre se han dado. Y ahora lo que ocurre es que se ha dado mayor cantidad de casos, se ha manifestado más. En el trabajo está haciendo daño, ¿verdad? Y esto hay que buscar la forma de implementar estos mecanismos que hablamos nosotros en la guía. Si quiere, la podemos proyectar. Si quiere nada más, doña Nuri, ahí como para complementar un poquitito sobre toda esta información que usted nos brinda, de nuevo, los invitamos a que vean la grabación del día lunes. Yanuri Guzmán nos habla sobre los estigmas, pero nos hace un replanteamiento desde la niñez, que doña Nuri lo viene retomando hoy y me parece súper valioso. Y después la señora Katia Chacón nos habla sobre esta salud integral que doña Nuri lo vuelve a retomar hoy y nos dice, no es solamente nuestro trabajo, sino nuestro ambiente familiar. Veámonos en retrospectiva y podemos identificar qué es lo que nos está pasando. Y tal vez con eso ampliamos un poquitito más la pregunta de doña Eida Ugalde. ¿Nace o se hace? Bueno, veámonos hacia los otros extremos para ver cómo funciona de una forma integral para poder identificar si somos o no lo somos. Si quiere, nos comparte ahí la guía, por favor, para que los amigos vean cómo la podemos obtener. Ok, ahí está nuestra guía. Esta es la guía técnica para la prevención y atención del acoso laboral o mobbing en el lugar de trabajo. Esta es la guía que les menciono que se ha construido en forma tripartita con profesionales de la Comisión de Factores Psicosociales. Y en esta guía vamos a dar todos los pasos. ¿Qué es el acoso? ¿Cuáles son los actos de acoso? Incluso cuál es el procedimiento, cómo se puede diseñar el procedimiento, cómo hacer la denuncia correctamente, cómo, hasta vienen ejemplos de cómo hacer una boleta de denuncia.
yo creo que esta guía un documento completísimo. Es muy completo. La Inspección de Trabajo también lo revisó para poder aclarar cuál era su rol. Entonces yo creo que este documento es fundamental, es usarlo, analizarlo. Estamos para servirles también si podemos ayudarle en alguna situación, para poder montar esos protocolos. Queremos diseñar un curso para las comisiones investigadoras para que comprendan de dónde nace el acoso laboral, para que comprendan también cómo investigarlo. Aquí están viendo la guía, por ejemplo, ahí está, es un acuerdo de junta directiva aprobado en forma unánime por el Consejo de Salud Ocupacional, y ahí están todas las personas que conforman la Comisión de Factores Psicosociales en el Trabajo, que es el grupo que está redactando los instrumentos para atender los riesgos psicosociales en el trabajo. Este es interdisciplinario y tripartito, ¿verdad? Interesante de eso, doña Nuri, para que la gente también vea el peso y el alcance del documento, que realmente no fue solamente Nuri Sánchez, que no dudo que lo hubiera hecho solita también, con todo el conocimiento que usted tiene sobre el tema, pero que realmente es un trabajo interdisciplinario e interinstitucional que le da un peso y una solidez a la herramienta o al instrumento para que usted desde su centro de trabajo lo pueda descargar. ¿Dónde lo puede encontrar? De nuevo, está en nuestra página web www.cso.go.cr. Métase en la pestaña que dice Factores Psicosociales. Ahí está el documento descargable, donde usted lo puede utilizar y de esta forma puede desarrollar su protocolo. Ahí está toda la información de cómo usted lo puede hacer. Hasta recomendación, nos dice doña Nuri, de las boletas y de todo el resto de la información que requerimos. Doña Nuri, tenemos varias preguntas, tal vez podemos ir avanzando un poquitito. Bueno, Noily Porra nos dice cómo se demuestra un caso de acoso, ya usted nos habló sobre eso. Daniela Arias nos dice, ¿se considera acoso laboral el feedback mal dado a un colaborador? Bueno, ya usted nos dijo que si el feedback es mal dado a todos, no es acoso, pero si me lo da reiteradamente solamente a mí para que yo me equivoque y no pueda hacer mi trabajo bien, ahí sí sería acoso. Fundamentalmente cuando se enfatiza en los errores. En los errores. Y se agrandan. Y se agrandan. Y se hace todo un alboroto por algo que no se trata igual con otros, ¿verdad? Bueno, ahí ya no sería una buena retroalimentación. Ok, excelente. Mayela nos dice, excelente el tema. Necesito que me orienten con lo siguiente. Soy docente, tengo 2 años de trabajar en este centro educativo. Hace poco tuve un inconveniente con una compañera de trabajo y a esta no le gustó. Se fue para la jefatura a decir su versión, pero no me dejaron explicar lo sucedido. Y mi jefe me obligó a pedirle disculpas. Sin yo defenderme, desde ese día me han hecho a un lado. Recuerden las etapas, ¿verdad? Las etapas, una etapa de enamoramiento y una etapa de conflicto, y luego empiezan los actos de acoso. Cuidado, hay que hacer ese diario. Yo le digo, haga ese diario, empiece a escribir diariamente y anote quién está presente, quién no está presente, cuál es el lugar, cuál es la fecha, cuál es la hora. ¿Quién la hizo a un lado? ¿Quién la hizo a un lado? Porque una de las cosas que más duele es el aislamiento. El aislamiento. Y debilita. Y debilita. Eso es lo que le pueden estar haciendo a ella. Es hacerle el vacío, que llaman, irlo aislando, irlo hacerlo sentir de que no vale y que no es igual a cualquiera. Celia nos dice, un funcionario se siente acosado porque el jefe pasa mucho tiempo viendo la cámara donde se encuentra él o ella para ver lo que está haciendo. ¿Esto es acoso? No sabemos, es que habría que hacer toda una investigación para ver, porque solo le pasa a él o él tiene que controlar a todos. Claro. Además de eso, hay otros actos de acoso, como descalificar su trabajo, como hacerle sentir que no sirve, hablar mal de él con otras personas.
Este hecho por sí solo, viendo este panorama y el mensaje que nos ponen, realmente no tiene un fundamento para determinar que sea acoso. Muy bien. Sara nos dice, ¿qué procede cuando el acosador renuncia iniciando la investigación de la denuncia? Se sabe que el acosador laboralmente no se le afecta, pero se cierra el caso inmediatamente. No se continúa para darle una respuesta. Bueno, creo que a nivel del centro de trabajo, si la persona renuncia, pues ya el patrono ahí queda limitado. Sin embargo, si el caso ha llegado a la vía judicial, en la vía judicial sí continúa, doña Nuri. Sí, dependiendo de cómo lo hayan presentado, ¿verdad? Recuerden que los efectos a la salud aún tienen vigencia, aunque el acosador se haya ido, claro. Y la aseguradora de riesgos tendría que darme ese soporte psicológico, psiquiátrico, para yo superar los efectos a la salud dañinos que haya tenido. Ok. Ana nos dice, ¿qué se puede hacer cuando cuestionan y hasta amenazan de denunciar a un funcionario que solamente está tratando de que otro haga bien el trabajo, que lo afecta directamente y no tiene apoyo de su jefatura? Bueno, ya vimos este caso, ¿verdad? Se da muchísimo. Sí, yo les recomiendo que revisen mucho los actos que no son acoso. Que no son porque acoso. Fueron muy bien estudiados y elaborados por personas que sentían que eran falsamente acusados por ejercer acoso. Entonces creo que en esa guía va a servir revisar esa parte, que está en un anexo, y ahí pueden ver todos los actos que no son acoso. Que no son acoso, y pueden asociarlo. Ok. Alca dice, ¿qué pasa cuando un trabajador le dice a su jefatura del acoso y el trabajador manda el correo a recursos humanos contando lo que está pasando con una jefatura? Envía evidencias, solicita que lo trasladen de un proyecto, pero lo despiden. En este caso, ¿qué se puede hacer? Recurre mejor directamente a inspección del trabajo. Sí, porque fue injustamente despedido. Y no hay un protocolo. Entonces, a veces recurrimos a recursos humanos, pero recursos humanos no lo tiene, no ha planteado las reglas ni los pasos claros, ni sabe cómo analizar una denuncia, ni hay un equipo que lo analice. Eso no se puede analizar por una sola persona. Esto tiene que haber un grupo colegiado. Por eso es que decimos que si las empresas son muy pequeñitas, no van a poder tener ese grupo de personas que analicen con objetividad las pruebas. Que analicen los dictámenes, que analicen los hechos. Ok, excelente. Tenemos varias preguntas más, pero creo que ya son algunas repetitivas que usted nos ha explicado. Quizás, nada más como para cerrar, tengo dos que me parecen muy interesantes, que tal vez nada más las podemos ampliar. Nos dice Jacqueline Valverde, en caso de que como encargado de recursos humanos por terceros se entere que hay un caso de acoso o violencia laboral, pero las personas no quieren denunciar, ¿qué se puede hacer? Es que definitivamente se requiere la denuncia de la persona que está sufriendo el acoso laboral, si no, de forma deliberada no podemos actuar, no. ¿O sí? Tendría que actuar desde el punto de vista preventivo. Preventivo. Y entonces empezar a tocar temas como la necesidad de un ambiente sano, de que no se toleren la violencia, de que podamos hacer algún enunciado de que en esta empresa se respeta a todos los funcionarios. O sea, habría que si no hay denuncia y ella lo sabe, habría que actuar desde otra forma. Desde la parte de la prevención. Porque muchas veces la denuncia es porque yo sé que nadie va a hacer nada. Claro. Posiblemente sea una persona con mucho poder, la que esté ejerciendo el acoso, y se sabe que nadie lo va a tocar. Nadie lo va a tocar, entonces usted dice, no, ¿para qué voy a hacer algo? Y como le digo, a veces la necesidad hace que yo resista estos comportamientos por mucho tiempo. El problema es cuando la salud lo va a resentir, porque estar sometido a estrés permanente y a protección, a cuidarme, a vigilar mis pasos, a no cometer un error, es estar en alerta permanentemente, y esto puede provocar afecciones a la salud, especialmente porque genera un estrés muy fuerte. Ok, perfecto. Rosa Quiroz nos dice, el protocolo aplica para empresas privadas. Rosa, tal vez lo que le queremos explicar es que esto, ya nos dijo doña Nuri que estamos trabajando en la ley marco,
para el acoso laboral. Entonces, estos instrumentos que nosotros desarrollamos son recomendaciones. Recordemos también que el desarrollo de un protocolo es una recomendación que nosotros le brindamos a las personas empleadoras para que puedan identificar, pero lo más importante, para que puedan prevenir cualquier acto de violencia. Dentro de ellos nos explicó doña Nuri la discriminación, el acoso laboral, el acoso sexual, entre muchos otros. Entonces, realmente el recomendatorio, el diseño de un protocolo y la guía es un instrumento que doña Nuri y la Comisión de Factores Psicosociales, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional, ha desarrollado para que ustedes lo puedan desarrollar de una mejor forma. Pero aplica, no es que aplica, es recomendatorio. Así que lo podemos utilizar todos, instituciones públicas o empresas privadas. Bueno, doña Nuri, 2 horas casi hablando del tema, un montón de personas siguen conectadas. Recomendaciones importantes para ir haciendo el cierre de esta transmisión. Bueno, primero, comprender que el acoso laboral es un riesgo. Ok, excelente. Es un riesgo y así lo tengo que tocar. Debe ser parte de la identificación de los riesgos en toda empresa. Puedo tomar 2 líneas de acción, o lo prevengo y cuando existe lo atiendo. Y por favor traten de gestionar este protocolo en sus centros de trabajo, porque las consecuencias de estar expuesto al acoso laboral son muy dolorosas. No vaya a ser que dañe la salud o la vida de una persona, y esto es algo que las estadísticas nos están diciendo que es lo que más se está dando en los ambientes laborales: la sobrecarga de trabajo y el acoso laboral. Y el acoso laboral. Bueno, persona trabajadora, persona empleadora, vea lo que nos dice Nuri Sánchez. La sobrecarga de trabajo y el acoso laboral son 2 de los fenómenos que más nos está afectando en nuestros ambientes de trabajo, según el análisis de estadísticas de accidentes y enfermedades laborales que el Consejo de Salud Ocupacional realiza anualmente y que doña Nuri también participa en ese análisis estadístico. Entonces tiene la información muy clara. Doña Nuri, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo he hecho en varias oportunidades y lo seguiré haciendo, reconocerle su trabajo, su entrega, el pulso, el esfuerzo, pero lo más importante, el amor que le ha puesto a este tema para darlo a conocer y quitar el estigma de que lo debemos de callar. Más bien es lo contrario, lo debemos de hablar, externar y por supuesto siempre pensando en tener centros de trabajo seguros y saludables. ¿Y esto por qué? Porque es nuestro segundo hogar, es donde pasamos más tiempo. Debemos de velar porque ese lugar donde pasamos más tiempo tenga las condiciones necesarias para hacerlo de la mejor forma. Así es. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por todo ese trabajo para Costa Rica, que realmente la ha pulseado fuerte, amigos, con este tema y lo ha puesto sobre la mesa y lo hemos logrado posicionar gracias al esfuerzo de doña Nuri, una comisión de factores psicosociales y por supuesto dirigido desde la institucionalidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. Finalizamos hoy con esta transmisión en vivo. Recuerde que está mañana colgada en nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como CCO Costa Rica. Pero no finalizamos acá. El día de mañana les vamos a traer 2 expertos que nos van a hablar cuáles son las consideraciones que debemos de tener en nuestro ambiente de trabajo para una persona que enfrenta problemas de salud mental, sea ya una enfermedad declarada o sea los síntomas que está presentando. ¿Lo debemos de aislar? ¿Lo debemos de meter debajo de las gradas, como nos decía doña Nuri, o lo debemos de mandar a una bodega? Eso nunca lo debemos de hacer, porque más bien vamos a aumentar todo el riesgo que esa persona está sufriendo. ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Cuáles son estas medidas? Tendremos un especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social que ha desarrollado un protocolo aproximadamente por más de 5 años y les ha dado excelentes resultados. Lo va a venir a compartir con nosotros el día de mañana en esta transmisión en vivo, que también esperamos que sea muy aprovechada por ustedes y que logremos aprender muchísimo. Los seguimos invitando a que nos siga por nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en Instagram, TikTok y también estamos en LinkedIn. Y tenemos un canal de YouTube y también una página web donde usted tiene un montón de material que puede descargar.
Les recordamos esta plantilla, tal vez compañeros, si la podemos ahí proyectar, los contactos, muchísimas gracias. Les recordamos que estamos en el edificio central, ya no estamos en ningún edificio anexo. No atendemos de forma presencial porque todos nuestros trámites son de forma automatizada o digital, pero si usted tiene alguna consulta nos puede visitar en el edificio Benjamín Núñez en el 3er piso. Estamos entrando, saliendo del ascensor a mano izquierda. Ahí tiene un mapita en el suelo donde le puede dirigir en las oficinas del Consejo de Salud Ocupacional. O bien nos puede llamar a los números de teléfono que aparecen acá, que están disponibles. O también les ofrecemos que visite nuestra página web y desde ahí puede realizar los trámites que usted requiera, tanto de estudios de insalubridad y peligrosidad o bien registros en el portal de centros de trabajo, también lo puede hacer a través de nuestra página web. Y quiero recalcar esta dirección electrónica porque hemos tenido varios usuarios que nos mandan correos electrónicos, posteriormente no reciben respuesta y se quejan de que no se les ha atendido de la forma adecuada. El correo correcto para que usted haga cualquier consulta es notificaciones.cso@mtss.go.cr. Ese es el único correo institucional donde le recibimos sus consultas y donde le damos en el plazo legal, si corresponde, dependiendo de la magnitud de la consulta, 10 días hábiles para atender su consulta. Si no, pues inmediatamente tratamos de mantener las consultas al día y de ofrecerle la mejor atención al usuario. Recuerde, notificaciones cso@mtss.go.cr es el correo correcto donde usted puede realizar sus consultas. Acompáñenos mañana a partir de las 10 de la mañana en una transmisión más en vivo en el cierre de la Semana de la Salud Mental y termine de aprender con nosotros cómo debemos de adecuar los puestos de trabajo a una persona que tiene problemas de salud mental o ya está enfrentando algún síntoma de salud mental o de algún riesgo psicosocial. Los esperamos mañana, recuerde, a través del Zoom. Y si nos conectamos un montón y no tenemos espacio en el Zoom, acompáñenos a través de la transmisión en vivo en Facebook. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias.